Creo recordar que concluí mi presentación de Lope de Vega añorando la presencia en mi biblioteca de su epistolario. Y estuve contentísimo cuando me hice con este volumen, las cartas de 1604 a 1633 de Lope de Vega, en edición de Antonio Carreño. Aunque pronto me decepcioné porque las notas me parecieron muy pobres, muy de señalar una palabra y decir lo que significa recurriendo al diccionario de autoridades, ni siquiera a Covarrubias, sino al diccionario de autoridades. Y luego encima al final hay un índice de notas que eso sería directamente el diccionario de autoridades. Me compro el diccionario de autoridades, que no tendría sentido, me compro el tesoro de Covarrubias y busco directamente las palabras allí, no tengo que irme al índice, no tiene ningún sentido. Las notas son muy pobres, sí que hay algunos datos históricos, pero la inmensa mayoría sacados de Amezúa. De Amezúa y de Rosenblatt, porque Amezúa y Rosenblatt, Ángel Rosenblatt, fueron quienes publicaron el epistolario completo, verdaderamente completo, de Lope de Vega. Aquí, teniendo en cuenta que el epistolario en la edición de Amezúa son 2 volúmenes bastante bien cargados, no creo que estén aquí todas las cartas, pero tampoco las echo en falta, porque me ha decepcionado la edición. Me ha parecido pues el típico experto en este señor Antonio Carreño, me ha parecido el típico experto en el siglo de oro que no ve más allá de sus narices y no ve más allá de los repertorios lexicográficos habituales y clásicos y del trabajo de quienes han venido antes. Me ha decepcionado la edición, no es una edición erudita, ni muchísimo menos. Para el jugo que se le podría sacar a Lope de Vega, esto me defrauda, pero el que también me ha defraudado es el propio Lope de Vega, tengo que confesarlo, porque aunque empieza fuerte, la primera carta seleccionada, creía que era la primera. Sí, la primera carta es muy subversiva. Es una carta, claro, a un amigo de Valladolid, y esto ya nos debería dar una pista del tenor del resto del epistolario, cómo cambia según a quién va dirigida. A un amigo de Valladolid, carta dada en Toledo el 14 de agosto de 1604, le dice, bueno, me salto los protocolos, es que los típicos protocolos, con el cuidado de la mayor salud, donde le pondrán las manos que le han hecho y que parece que estará borroso, falta, pero se entiende que es beso 1000 veces, y gustaré que vuestra merced le signifique cuán contento estoy de esto. Claro, vamos a ver, que Lope tendrá muchas cartas, he leído por ahí el absurdo, no sé si en el propio Amezúa, en alguien he leído que es el escritor más documentado de la historia. No, hombre, muchas más cartas tiene Cicerón, y muchas más cartas tiene Petrarca, y son más divertidas, y son más agradables, y son con todo lo que yo quería tener a Lope de Vega para tener el placer de leerlo y leer y releer las cartas, pues algunas lo merecen, pero en otras cartas son cartas para pedir dinero o lamer culos, y llega a avergonzarnos esa actitud de Lope de Vega, que se llama repetidamente esclavo ante el duque de Sesa, y no para ahí la cosa, no para en formulismos. O sea, no es que sobren cosas porque son mecánicas, fórmulas de cortesía, sino que ese deseo de agradar se extiende, de agradar a los poderosos, de agradar a los potentados, a los mecenas, se extiende por campos mucho más inconvenientes y mucho más peligrosos, como comentaré un poco más tarde a propósito de otros lopistas. Si es que merece ese insulto de especialistas, gente que verdaderamente sabía cómo tratar un texto clásico, cosa que no pasa con Antonio Carreño, que bueno, es muy miope. Pero bueno, dejemos a un lado estos formulismos, y en esta primera carta a un amigo de Valladolid de 1604 le dice: yo tengo salud y toda aquella casa. Formulismos. Doña Juana está para parir,
que no hace menores los cuidados. Toledo está caro, pero famoso, y camina con propios y extraños al paso que suele. Las mujeres hablan, los hombres tratan. La justicia busca dineros. No la respetan como la entienden. Representa morales, silba la gente. Unos caballeros están presos porque eran la causa de esto. Pregonóse en el patio que no pasase tal cosa, y así, apretados los toledanos, por no silbar, se peen, que para el alcalde mayor ha sido notable desacato, porque estaba este día sentado en el patio. Aplacó esto porque hizo La rueda de la fortuna, comedia en que un rey aporrea a su mujer y acuden muchos a llorar este paso, como si fuera posible. Morales no me habla, porque me envió un pavo y no le quise recibir. A la verdad, yo no tuve puerta por donde entrase, porque está hecha a medida de carneros, vaca y conejo a la noche, y si hay gallina, malpare el dueño que alguien está enfermo en casa. Muy bien, ¿no? Empezamos muy bien, pero ya lo digo, luego empieza a pedir favores y a lamer traseros con una fruición vergonzosa, y eso de llamarse esclavo es indigno e inimaginable en otros tiempos. Cicerón no habría hecho eso, desde luego. Y no puedo poner la mano en el fuego porque como la edición de las cartas de Petrarca no es bilingüe, no la he comprado. Así que no he leído todas las cartas de Petrarca, pero no me lo imagino tampoco llamándose esclavo, aunque el Papa se llama siervo de los siervos de Dios, y bueno, por esa imitación cristiana podría... Pero, en suma, que no todas las cartas de Lope de Vega merecen la pena ser leídas, algunas son muy burocráticas, formales, pero otras son verdaderos tesoros literarios que, insisto, convendría que el ciudadano medio de la República de las Letras, el ciudadano de a pie, convendría incluso que se acercara a Lope a través de ellas. Porque es como si les hablara un amigo, que además, eso sí lo dice Amezúa, es afable. Bueno, pues quedando muy decepcionado del estilo de las notas de Antonio Carreño, que por cierto, si no me equivoco, también tiene una edición, porque claro, yo paré en esta edición de Cátedra sabiendo que había una edición del epistolario completo, una edición crítica que tenía mucha fama y que iba a sustituir todos los errores y carencias y ausencias de la colección de escrituras y documentos de Fray Lope Félix, de Fray... que además le reprocharon escribir Frey con mayúscula. Yo lo veo bien, a la academia no hay que hacerle caso en tonterías. Sacó Krzysztof Sliwa unos 2 volúmenes de cartas y escrituras y documentos de Fray Félix Lope de Vega y Carpio. No sé si lo he dicho en el orden correcto, porque a veces varía. De hecho, me llamó mucho la atención de que en su colección de documentos de Calderón, a Calderón se lo llamará Fénix de los Ingenios, cuando ese es Lope de Vega, y luego ya correctamente monstruo pero al principio se lo llama Fénix de los Ingenios, que alguna vez se lo llamarían también, pero por antonomasia es Félix Lope de Vega y Carpio, el Fénix de los Ingenios. Bueno, pues eso, que esa edición de Sliwa tenía irregularidades, errores, carencias, entonces todo el mundo estaba expectante a que saliera la edición crítica del epistolario completo de Antonio Carreño, que como vemos aquí es bastante más modesto, no dice epistolario completo, no, cartas 1604-1633, y creo que en la edición de Castro pues pone algo así como cartas al duque de Sesa, más o menos, incluso hasta 1619, no creo que... pero la Biblioteca Castro, que es malísima y carísima y que envuelve los libros en esa especie de papel de churrería, de ese papel impresentable, bueno, pues está sacando las obras completas de Lope de Vega, que yo desaconsejo a todo el mundo comprar, por supuesto. Es que es más barato comprárselas en las ediciones de Aguilar y de la Biblioteca de Autores Españoles y de Cátedra, y además es mejor, porque que yo sepa, yo no he visto nunca un volumen de la Biblioteca Castro que tenga notas. Un prologuillo y luego escudándose en que son ediciones filológicas, pues no corrigen ninguna errata, es un desastre. Y creo que la de Carreño, creo que la edición del epistolario de Lope de Vega en la Biblioteca Castro, creo que es la edición de Carreño, pero sin todo lo bueno que tiene la de Cátedra, las notas, alguna fotografía siempre hay al principio, la bibliografía, es como una edición
de no hay fotografía aquí, suele haberla entre el texto pero aquí no hay fotografía. Además, es que todo el mundo se ha dado cuenta de que este no es el tamaño habitual de los libros de cátedra, es un volumen mayor, eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero los libros de cátedra son en cuarto, o incluso, ¿qué digo? En cuarto, son en octavo. Los libros de cátedra son en octavo, y esto es más o menos en cuarto. Bueno, que hay que huir de la Biblioteca Castro. Yo tengo algunos libros de la Biblioteca Castro porque no están, porque no existen en otras ediciones, pero por ejemplo yo me iba a comprar ahora El Jardín de Flores Curiosas de Torquemada, pero por lo que he leído de cómo está la edición, eso no se puede tener en casa, no se puede, como decía Borges de Rabelais, yo no quiero dormir en la misma habitación donde está ese libro, es una edición absolutamente desastrosa y además carísima. Claro, lo suyo es tener la edición de Castalia, aunque he visto que el que hace la edición es Allegra, que no hay que confundir con Allègre, que Allègre es un bufón de la filología que se empieza a inventar interpretaciones. No, Allegra es una persona seria. Eso es lo que hay que tener, la de Castalia. Y la de cátedra, en el caso del epistolario de Lope de Vega, hay que huir de Castro. O sea, es que Fernando, no. Ernesto Castro, precisamente, me sorprendió porque dijo que se había comprado. O sea, claro, yo hago apología de Galdós desde hace tanto tiempo. Bueno, pues al final se acabó comprando la edición de las obras completas de Galdós en la Biblioteca Castro, que me parece un auténtico disparate. Si la Biblioteca Castro, a diferencia de Aguilar, ha sacado esos textos inéditos que se editaron en 1926 y por lo tanto ya no son inéditos, es algo tan absurdo como los inéditos de Schopenhauer que tengo ahí tengo los inéditos de Schopenhauer desde el siglo XIX, están editados. ¿Cómo se pueden seguir llamando inéditos? ¿Cómo se pueden seguir llamando inéditos galdosianos los del 26? Pues si la Biblioteca Castro ha publicado los libros del 26, pues merecerá la pena ese volumen, pero el resto se puede conseguir de manera mucho más barata y mejor en Aguilar o incluso en ediciones ilustradas. O sea, comprarse a Galdós en la Biblioteca Castro es un disparate, como lo es comprarse a cualquier otro autor. Lo malo es que hay autores que desgraciadamente solo están en la Biblioteca Castro, y no es el caso del epistolario de Lope de Vega. Y bueno, tan defraudado del estilo literario de Antonio Carreño, pues hice dos cosas. Primero, me encontré, descubrí, no sabía que existía esta hermosa biografía de Lope de Vega por Alonso Zamora Vicente, que con todo lo barroquista, que incluso valle-inclanesco, porque estudiaba Valle-Inclán, pues algo se le pegó, ya es un mérito. A muchos filólogos muchos filólogos pasan por los autores que estudian como burros con anteojeras. Algo se le pegó de los buenos autores a Alonso Zamora Vicente, y esto es bastante legible y además está digitalizado. Esta edición está ilustrada y creo que con las ilustraciones incluso está... Este es el famoso cuadro del que hablé en el exordio de mi presentación de Lope de Vega. Este es el cuadro del que hablé. Está digitalizado, creo que incluso con ilustraciones, en la Biblioteca Virtual Cervantes, y es una buena introducción con una buena prosa que le falta a los filólogos y una penetración que también les falta. Bueno, esto está muy bien, sí, una biografía más de Lope de Vega, pero el decepcionarme con esta edición del epistolario y saber que Ángel Rosenblatt, pero sobre todo Amezúa, ya lo habían hecho todo y que era edición seria, ahora sí que tengo este Gaudium Magnum, esta verdadera alegría. He conseguido los dos primeros volúmenes de Lope de Vega en sus cartas, del epistolario de Lope de Vega. Los dos primeros volúmenes son la introducción, Lope de Vega en sus cartas. Me faltan, claro, los volúmenes del propio epistolario, pero eso ya lo doy por amortizado en esta edición, y además al final no todas las cartas merecen
ser leídas y sobre algunas habría que cubrir un tupido velo, porque Lope de Vega escribe como Los Ángeles y tiene una prosa maravillosa, pero a veces lo único que hace es pedir dinero o lamer culos. Y no, para ese viaje no hacían falta tantas alforjas, no hacía falta tan buena prosa. Bueno, pues esto es una verdadera maravilla y quizás sea la mejor biografía. Claro, esto está muy bien escrito, es muy hermoso, pero claro, esto es la vida de Lope de Vega a través de sus cartas. Y es un auténtico prodigio. Es una edición facsimilar de la Real Academia Española que, en fin, quedan algunos ejemplares en la propia Academia, que los vende a través de la Casa del Libro, me parece. Yo lo he comprado en Málaga, a través de una librería de Málaga. Un poco más caro, pero es que a la Academia, por lo visto, le falta el volumen segundo, este que tengo en la mano. Y, bueno, es una edición facsímil de 1989, en pasta dura, mientras que la edición original, claro, está para encuadernar. Es una edición facsímil del segundo volumen de 1940, el primer volumen de 1935, el primer volumen de 1935. Claro, comprarse esto en las ediciones originales es comprarse libros que se deshacen con tocarlos, y convendría que la Academia volviera a reimprimir esta obra tan absolutamente necesaria e insustituible, porque aquí el amigo Carreño lo que hace la mayor parte de las veces es decir, como dice Agustín de Amezúa, como dice Rosenblatt, porque es lo que hay. Esta es la gran obra. Esta es la gran obra. Lope de Vega en sus cartas, introducción al epistolario de Lope de Vega Carpio, que son los dos volúmenes que siguen, que por acuerdo de la Academia Española publica Agustín de Amezúa, esa manía del G. Individuo número de esta corporación. Bueno, en la tipografía de Archivos Olózaga, 1935. Esto es una auténtica maravilla y esto sí que merece la pena leerlo de cabo a rabo, porque es como esta biografía de Lope de Vega. Es algo bien escrito, a la altura, por Dios, a la altura del autor, con un poco de decencia. Uno se pone traje y corbata, ¿no?, cuando va a ver al rey, no se pone una chompita como la chompa, que no es más que un jersey raído el que se puso Evo Morales, para luego al final acabar coronándose como un Napoleón criollo, un Napoleón indio, con corona y doble cetro. Pero para el rey, al nuestro rey, lo fue a ver con un jersey raído. Bueno, pues he intentado leer la biografía de Quevedo de Jaural de Pou y es como ir con un jersey raído a ver a Quevedo. Incluso hay un momento en el que dice espontánea y eso ha ido de su ordenador a la imprenta. Eso es casi una autoedición. Es una vergüenza. Lo mal que escriben los filólogos y lo mal que piensan los filósofos es una verdadera vergüenza. Y esto es una auténtica gloria, vamos, es un verdadero placer ver tanta erudición, tan buen juicio, porque no solo es saber datos, es saber equilibrar con el propio juicio su valor. Y esta obra de Amezúa es un verdadero tesoro. Y si doy, ya lo digo, por comprado el epistolario con este volumen, desde luego no me compraría los de Sliva sabiendo no tienen ni una nota. Sí, tienen muchos índices, sí, pero que tienen errores y que tienen carencias. Me conformo con eso. Pero el esfuerzo de interpretación de todo lo que hay en las cartas de Lope de Vega nos lo da Amezúa, nos lo da de una manera brillante. Y ahí quería ir, porque he dicho que Lope de Vega, dependiendo de quién hable, habla con más o menos libertad. Y el caso es que nunca habla con verdadera libertad. Porque si a mí me fascinaron las cartas de Góngora, como me fascinaron las cartas de Beckett, porque cuando un autor es muy extraño y muy extravagante, siempre gusta verlo detrás de las bambalinas, detrás del escenario, hablando como una persona normal y explicándose como una persona normal. Y eso es maravilloso que lo haga Góngora y es maravilloso que lo haga Beckett, y sus cartas son una verdadera delicia. Pero, lamentablemente, Lope de Vega nunca llega a explicarse, por este deseo de agradar, de no firmar nada comprometedor. Lo ve muy bien Amezúa, que por cierto elogia a Fosla, elogia un capítulo sobre Lope de Vega y Góngora,
que dice que es lo mejor del libro de Fosla sobre Lope de Vega. No lo voy a encontrar porque además ni siquiera sé en qué volumen está, pero me ha llenado de tristeza y de desconsuelo ver cómo al juzgar las cartas de Lope de Vega en las que dice, vi a Góngora y no le parecí tan reprobable como podría ser, y habla de Don Luis, del señor Don Luis de Góngora, esa admiración, es un fan de Góngora, él le tiene la admiración a Góngora que le tienen los poetas menores que están alrededor de él. Y uno piensa, bueno, pues si tiene tal devoción a Góngora es que le gustaba a Góngora, pero nos desengaña Amezua y nos dice, perdón, Amezúa, he dicho Amezua Amezúa, nos desengaña Amezúa y nos dice que como su protector era un furibundo gongorista, Lope de Vega pues no quería desagradar a su protector y no quería ir contracorriente. Y si Góngora es lo que se estila para privar en la corte, pues es gongorista y llama a Góngora Don Luis. Y nunca sabemos lo que piensa realmente. Y esto es muy decepcionante. Góngora nos abre las puertas de su cerebro y de su casa y nos habla con muchísima sinceridad y candidez, y lo mismo Beckett. Y Lope de Vega nunca habla así. Critica a quien sabe que puede criticar en ese momento. Tiene una lengua acerada y una pluma como un escalpelo. Pero es lo que decía Borges de Quevedo. ¿Qué transgresión es esa? ¿Qué satiriza a los médicos, satiriza a las mujeres, a los cornudos? Habla de lo que se puede hablar. Habla con muchísima furia y con muchísima precisión, pero habla de lo que se puede hablar, y Lope de Vega es mucho más pacato y timorato que Quevedo, que cuando se lo puede permitir es como una bomba, sí, es como una bomba de hidrógeno, de acuerdo, sí, pero se lo puede permitir muy pocas veces y usa el lenguaje privado y familiar ante todo para ocultar su pensamiento o para mimetizarse con la corte. Y es bastante decepcionante, pero lo de que se llame esclavo es directamente humillante. Es algo que no vemos en Jerónimo de Barrio Nuevo, es algo que no vemos en ningún escritor de esta época, ni en Calderón, ni en Quevedo, ni ese servilismo de un gran genio, de uno de los grandes genios de la humanidad que podemos comparar con Cicerón y Petrarca, y sin embargo en el vuelo de su dignidad está muy por debajo de Cicerón y de Petrarca, con ser un hombre de tanto ingenio, con ser el fénix de los ingenios. Pero bueno, en fin, como Amezúa nos hace dispensa de osar en este fango de la adulación y en este fango de la mímesis, aún recordándonos, pues quizás sea esto incluso más agradable que leer que el propio epistolario de Lope de Vega, con excepción de algunas grandísimas cartas que, ya lo digo, son un verdadero placer, como esta en la que cuenta lo del soneto que le tiran por la ventana, que ya leí al tratar de Van Hamen, y creo que incluso la leí también al tratar de Calderón, o la carta a Góngora, con todo lo que Amezúa nos descubre que hay detrás, y mucho me temo que sí, que tiene razón, que la adulación a Góngora no es sincera, pero tampoco quiere decir que sea falsa. Eso es lo peor, tampoco quiere decir que sea falsa. No sabemos lo que piensa Lope de Vega. Quizá haya quien... Es que recuerdo algún crítico que llegó, el que escribió el prólogo a unas obras de Molière en la edición de Edaf, se tomó la libertad, sin duda excesiva, de llamar a Molière, aparte de adulador, de llamarlo excrementicio. Afortunadamente Lope de Vega es más escatológico, como hemos visto en esta primera carta a propósito de la nueva toma de dirección del aire como señal de protesta entre los espectadores. Es más escatológico que este neologismo asqueroso, que suena fatal, es cacofónico,
a más no poder, excrementicio, pero no anda del todo lejos de esa anécdota del conde duque de Olivares, que al tomar el bacín al tomar la necesaria, ¿verdad? Al tomar la letrina, el bacín sí, vamos, la escupidera, pero para algo más que escupir, el orinal de Felipe IV, tomándolo entre sus manos y alzándolo, lo besó. Bueno, parece que el siglo en el que vivió Lope de Vega hizo a los hombres de una pasta que, si bien los hacía capaces de escribir larguísimas tiradas de versos perfectos y de dar razonamientos brillantísimos que hoy nos postran de rodillas, al mismo tiempo parece ser que les quitó la dignidad o se les fue por algún otro lado. Y me recuerda esa escena, quizá de las pocas aprovechables de la tercera parte de Los visitantes no nacieron ayer, de esta serie de comedias francesas, Los visitantes en la Revolución. No sé si en la Revolución Francesa, porque para ellos se sobreentiende, no lo sé. El caso es que hay un noble de Luis XVI que le está contando a su antepasado medieval que tiene el gran orgullo y el gran honor de ocuparse de la letrina y de las necesidades del rey. Y claro, el noble medieval se sorprende y dice que eso es absolutamente inconcebible y que no cabe en la cabeza de, bueno, pues este es el siglo en el que estamos, este es el gran siglo, ¿verdad? El gran siglo que en lo literario podemos decir que son el 16 y el 17, en Francia pues sería el 17 y el 18, aunque yo creo que nuestro 17 es muy superior a nuestro 16 y el 18 francés es infinitamente superior al 17 francés, con excepción de los filósofos, de Descartes y de Pascal. Bueno, pues nuestro gran siglo XVII y los grandes siglos franceses, el 17 y sobre todo el 18, claro, sobre todo el 17 con el Rey Sol, pues fueron siglos de una adulación infame y absolutamente impensable, inimaginable, tanto para sus antepasados como para nosotros que somos sus herederos. Las cosas son así y resultan verdaderamente sorprendentes. ¿Por qué aquellos titanes de la literatura, de la poesía, del pensamiento, eran capaces de rebajarse hasta el punto de llamarse a sí mismos esclavos? Pero a pesar de eso, ya lo digo, hay muchas cartas memorables y dignas de ser leídas 1000 veces, obra de nuestro Fénix, del Fénix de los ingenios, Lope de Vega.